Este versículo de la Biblia es el más poderoso que existe y cambiará tu vida para siempre. Y te voy a pedir algo, que no me lo creas, que lo compruebes. Esto lo ha hecho mí y lo ha hecho miles de millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que no me lo creas, compruébalo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis vídeos y escribe aquí abajo en los comentarios, hecho está, para intencionar al universo que tu cambio empieza hoy. ¿Has escrito hecho está? Pues vamos a por ello. Quédate hasta el final del vídeo y estate muy atento porque esta instrucción es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma. Y antes de empezar con este vídeo, que te aseguro que va a cambiar tu vida y tu forma de ver la vida, y los milagros van a empezar a llover, igual que el dinero, la abundancia, todas las cosas que necesites, porque no fallan los principios jamás. Quiero hacerte un regalo. Voy a regalarte mi bestseller, La voz de tu alma, la nueva edición. Voy a regalarte la saga, el primer tomo de Secretos revelados, todos los principios bíblicos y la enseñanza de Jesús. Y mi nuevo libro, Mentalidad imparable, principios del alto rendimiento para lograr cualquier meta ambiciosa e imposible. Te los voy a enviar por email. Pero lo único que tienes que hacer es apuntarte a la lista de espera de mi mentoría privada de dinero de negocios, que en breves lanzaré plazas y no quiero que te la pierdas. Te apuntas a la lista de espera, la tienes en la descripción del vídeo con el primer comentario fijado y recibirás estos 3 bestsellers en tu bandeja de email para empezar a estudiar antes de comenzar la mentoría privada. Y ahora vamos a ver cuál es ese versículo que cambiará tu vida para siempre. Si realmente crees en los milagros, si tienes fe de que las cosas pueden cambiar y que lo mejor está por llegar, escribe aquí abajo en los comentarios, yo soy un alma imparable. Voy a hablarte de lo que a mi manera de ver es el versículo más poderoso que existe, y es que a lo largo de la historia han venido y han reencarnado numerosos maestros, avatares, gente muy evolucionada que nos han venido a enseñar una serie de principios que transforman vidas. Lamentablemente la mayoría de la gente todavía está muy dormida, y cuando veo a alguien que no conoce estos principios, los veo perdidos, sin rumbos. Como explico en la saga La voz de tu alma, son como un corcho flotando en mitad de la tormenta, golpeados de un lado para el otro, sin rumbo, sin dirección, sin destino, sin propósito, a merced de las circunstancias. Ven como la vida cada vez les va peor y lo único que hacen es agachar la cabeza, subir los hombros y decir, es lo que hay. Esta es mi vida, esto es lo que me ha tocado. Y no es lo que te ha tocado. Simplemente debes entender todos esos principios que nos han enseñado esos maestros y avatares de la antigüedad, Jesús de Nazaret, Mahoma o Mohamed, como le llaman ellos, Buda, Confucio, todos los grandes, el patriarca Abraham, todos los grandes maestros y avatares de la antigüedad que vinieron aquí a enseñarnos cómo vivir, cómo manifestar y cómo crear la vida de nuestros sueños, y nos dijeron que era posible hacerlo, pero que para hacerlo debíamos abstenernos del mundo, que todo se creaba en el interior. Jesús decía en la Biblia, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y la mayoría de la gente se va a buscar la solución fuera cuando la solución siempre ha estado en el lugar donde raramente buscan, que es en el interior. Y esa es la razón por la que no están encontrando respuestas. Cuando una persona quiere solucionar su vida, debe abstenerse del mundo, porque ese mundo es tu pasado materializado, ese mundo está muerto. Y decía Jesús, cuando comíais de lo muerto lo hacíais revivir. Si tú estás, comer en la Biblia significa pensar. Cuando tú estás pensando de la manifestación que ya has creado, la vuelves a revivir una y otra vez. Por eso estás siempre en el mismo ciclo de escasez, en el mismo ciclo de enfermedad, en el mismo ciclo de desamor. Te pasan las cosas una y otra vez, vas repitiendo patrones una y otra vez. Estás estancado siempre en la misma realidad. Aparentemente parece que cambian un poquito las cosas, pero luego enseguida vuelven a ser lo mismo y una y otra vez vas repitiendo patrón, repitiendo ciclos, siempre con los mismos problemas de abundancia, siempre experimentando las mismas deudas, la misma escasez, tus proyectos no acaban de arrancar, no funcionan, siempre experimentando los mismos problemas de salud que se repiten una y otra vez, parece que estás mejor y luego vuelves a recaer, y siempre los mismos problemas de relaciones, te dejan o eres dejado, la siguiente persona cumple el mismo patrón y el mismo papel exactamente igual al anterior y te preguntas si finalmente ese es tu destino, y es que estás destinado para eso.
Déjame decirte algo, tú no estás destinado, tú estás programado. Si cambias la programación, cambias completamente tu destino. Así que tenemos que mirar al interior porque la programación es interna. Debemos cambiar esos sistemas de creencias porque tu fe es tu creencia y según tu fe te es dado. O sea que según tu creencia te es dado. O dicho de otra manera, tú no obtienes en la vida lo que quieres, tú obtienes en la vida lo que crees. Tú no obtienes en la vida lo que deseas, tú obtienes en la vida lo que eres. Así que debes ser, debes convertirte, debes creer, debes tener la convicción, debes tener la fe de que aquello que tanto deseas ya es tuyo, te pertenece por derecho de conciencia y que en realidad es tu destino y es para lo que has nacido y para lo que has venido a hacer aquí. Si tú te convences de esto, tú puedes pasar de la pobreza a la abundancia, puedes pasar de la enfermedad a la salud, energía y vitalidad y puedes pasar del desamor al amor y a tener relaciones espectaculares. Pero no lo vas a encontrar donde lo estás buscando, porque ya te has topado de bruces con la dura realidad. Y es que las cosas allá afuera no cambian. Cambian en el interior, cambian donde nunca buscas y donde nadie está buscando. Y eso es lo que nos vinieron a enseñar los grandes maestros y avatares. Tú puedes cambiar, tú puedes transformarte y no lo haces porque te falta fe. No lo haces porque te falta convicción, te falta creencia, te falta creértelo de verdad que es posible para ti. Y esa es la única razón por la que no lo estás logrando. No es porque no puedas, no es porque estés destinado a otra cosa, no es porque no te pertenezca, no es porque no sea posible para ti en este mundo. Cosas más raras se han visto. Yo no se suponía que tenía que estar en el lugar donde estoy ahora, ser un autor bestseller, 18 millones de suscriptores, de seguidores en todas mis redes sociales, multimillonario, más de 50 millones de dólares en los últimos años generados. O sea, no venía yo de ahí, no se suponía que yo tenía que cumplir esos sueños. Pero los he cumplido porque yo practico y camino lo que enseño. Mis alumnos de mentoría privada de 3 meses empiezan a entender estos principios de una forma diferente y tienen grandes transformaciones. Por eso te digo que no soy único, que se puede replicar y se puede hacer. Por ejemplo, Cristina Vicente cuando me conoció ganaba 400 euros al mes, ahora facturan más de 2 millones de euros al año. Víctor Brosa, David Leighton, cuando me conocieron, ganaban David 1.000 y pico euros, Víctor 2.000 y pico euros al mes, ahora facturan más de 1 millón de euros al año. Crisalba llevaba 4 o 5 años con su escuela de terapias y no acababa de arrancarlo, ganaba 300 euros al mes, 400 euros al mes. Estaba súper frustrada. Me conoció, aprendió los principios en esas mentorías de 3 meses y ahora factura más de 40.000 euros al mes. No son casos únicos, son casos que cuando tú aprendes los principios y los aprendes a practicar, puedes tener resultados increíbles. No me lo tienes que creer, tienes que comprobarlo. Si quieres ver esos testimonios los vas a tener en la descripción de este vídeo. Vete a verlos cuando acabe el vídeo porque vas a alucinar. Ahora quiero decirte cuál es ese versículo bíblico que realmente va a cambiar tu vida para siempre. ¿A cuántos de vosotros os gustaría tener un manual de vida? Llegar en esta vida y que te dijeran, toma, este es el manual de vida. Toma, mira, tienes que estudiarte esto y cuando te hayas estudiado esto, podrás construir la vida que a ti te gustaría. ¿A cuántos os gustaría tener ese manual de vida? Si te gustaría tenerlo, escribe, yo soy un alma imparable. Entonces, a lo largo de la historia, han llegado grandes maestros y avatares que nos han llevado ese manual de vida a la enseñanza. Y nos han llevado ese manual de vida para que todos pudiéramos beneficiarnos. ¿Qué decía Jesús de Nazaret en la Biblia? Yo he venido aquí a que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. O sea, no que seáis escasos, enfermos, solos, no. Que tengáis vida. Una persona no puede tener vida si está enfermo. Una persona no puede tener vida si está pobre. Una persona no puede tener vida si está más solo que la una. La soledad escogida es una bendición, pero la soledad impuesta porque no encuentras a nadie, eso es una maldición. Entonces, si tú quieres tener vida, la quieres tener abundancia, ese es el motivo de que tú hayas venido aquí. El problema es que te han convencido de lo contrario. Sabéis que en habla hispana el 95% de las personas han sido influenciados para bien y para mal por la Biblia. Si hubiéramos nacido en otra cultura, a lo mejor estuviéramos hablando yo qué sé, del Corán, o estaríamos hablando del Talmud, o de la Torá judía, o estaríamos hablando de los textos Vedas, de los textos hinduistas, dependiendo de la cultura. Pero como hablamos en habla hispana, lo que más ha influenciado han sido los principios bíblicos. Y el problema es que mucha gente se pierde la enseñanza bíblica porque no le gusta el mensajero. Y como no le gusta el mensajero, que es la iglesia, pues entonces rechaza el mensaje. Y eso es un error. Porque, ¿verdad que si a ti te vienen a traerte una carta a tu casa de la persona que más amas en la vida y el cartero te cae mal, ¿tú vas a rechazar la carta o no? ¿O vas a coger la carta independientemente de si el cartero te cae bien o mal? Pues esto es lo que está haciendo la gente, o sea, rechaza el mensaje
porque a la iglesia le cae mal. No, hombre, no seas tan estúpido. Porque la Biblia y esos principios contienen la llave maestra para toda la abundancia en todos los sentidos, salud, dinero y amor, las tres áreas maestras, salud, dinero y amor para tu vida, y la estás rechazando porque te cae mal el mensajero. Entonces, debes aprender a leer entre líneas, debes aprender a interpretar la Biblia, porque la Biblia es un manual de desarrollo personal y la Biblia es un manual de emprendimiento, el más poderoso que existe. De hecho, cuando yo empecé a formarme con todos mis mentores millonarios, muchos de ellos leían la Biblia, pero no como la típica lectura de una persona religiosa, sino como un manual de entrenamiento para prosperar en sus negocios. Porque si estudias la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, los grandes maestros que aparecían ahí, casi todos eran millonarios. Y eran grandes empresarios, emprendedores, gente de éxito. Entonces, cuando tú estudias sus historias, puedes entender su vida y puedes entender cómo tienes que actuar tú en tu vida. Incluso el propio Jesús de Nazaret decía, los pobres estarán siempre entre nosotros. Lo que significa que ellos son pobres y nosotros no. Y ellos estarán siempre entre nosotros. O sea, él no se identificaba con la pobreza, pero te han vendido que sí. Te han vendido que tienes que ser pobre. Entonces entiendo que no te guste una institución que te diga tienes que ser pobre, pero ellos no lo son. Entiendo que no te gusten. También hacen cosas muy buenas. El tema es que lo más importante es mirar a tu interior, aprender estos principios y aprender a practicarlos para tú tener la gran vida que deseas y que sin duda te mereces. Pero por alguna razón no estás acabando de lograrlo en esta vida. Pues yo quiero enseñarte en este vídeo a descifrarte el versículo que te ayudará a crear todos los sueños inimaginables y las metas más imposibles. ¿Estás entusiasmado? Déjame saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto entusiasmado estás. Entusiasmo significa con Dios en el corazón. 1, nada entusiasmado, o 10, muy entusiasmado. Del 1 al 10, ¿cuánto dirías que estás entusiasmado por aprender la siguiente lección que te tengo que contar? Escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Me encantará ver cómo de entusiasmados estáis por aprender esto. Ahora, fíjate en esto, ¿vale? La Biblia es el manual, como te digo, es el libro más leído de la historia. Como 14.000 millones de libros vendidos. Y Jesús de Nazaret es el hombre más importante de la historia. Mucha gente se mete con él, se ríe de él, dice que no existe. Pero, ¿sabéis en qué año estamos? En el año 2020, ¿después de quién? Después de él. Entonces, incluso la gente atea, que luego celebra el fin de año y brinda por el nuevo año y tal, pero están brindando por el nuevo año después de quien no, de quien dicen que no existe. Imaginaos. Y luego otra cosa muy importante. Jesús de Nazaret, la gente que es retractora de él, pero ¿sabéis que Jesús de Nazaret tiene más referencias que Platón o que Julio César? De Platón y de Julio César hay 7, 8, 9, 10 textos. De Jesús de Nazaret hay más de 6.000 textos, muchos de ellos escritos por sus enemigos, los fariseos, que daban testigo de la enseñanza de Jesús, de la resurrección de Jesús, cuidado, y de los propios discípulos de Jesús. Y ahora entiendo una cosa, si esto fuera mentira, ¿tú crees que si la resurrección fuera mentira, hubieran mandado a una mujer a decir que era la primer testigo de la resurrección de Jesús? Cuando la mujer en esa época no pintaba nada, estaba denostada, y encima María Magdalena, que decían que era prostituta. ¿Tú crees que si eso fuera mentira, no hubiera mandado al sacerdote o al político más refrutado de la época para decir, no, esto sí que es verdad? No, eso es lo que te hacen los que te engañan. Los que te engañan te ponen al que te hacen creer que es el que tiene más autoridad para decirte una mentira, pero tú te la crees. Y esto ha pasado en las televisiones y lo estamos viendo continuamente, sí o sí. En cambio, cuando te dicen la resurrección de Jesús, la primera persona que lo vio fue una prostituta que se llamaba María Magdalena, que era mujer, que en esa época no pintaban nada. ¿No te das cuenta que si quisieran engañar hubieran elegido a alguien un poquito más? Pero no. Luego, el Papa Francisco me parece que fue que llamó a María Magdalena la apóstol número 13. La apóstol de los apóstoles, corrigiendo lo que en la historia se había dicho. Bueno, pues aquí está el manual de éxito financiero y de vida más poderoso que existe. Pero no lo vas a leer literalmente, sino que hay que interpretarlo, y ahí es donde falla la mayoría de la gente en este mundo, y por eso no creen en ello. Ahora, ese Jesús de Nazaret, que es el hombre más importante de la historia, porque parte la historia en dos, en un antes y un después, 2020 y pico después de él, resulta que no solamente no fue un ídolo, sino que él decía que no le idolatráramos. En la Biblia está lleno de mensajes que dicen, no idolatréis, no creéis falsos dioses, no creéis ídolos. Ahora la gente idolatra todo, cualquiera que salga en la tele es un ídolo. Cualquiera que salga con una bata blanca y diga que es un doctor de no sé qué es un ídolo. Yo qué sé, o sea, están creando la ciencia, ahora es un ídolo. Lo que diga la ciencia es el ídolo y tiene que ser la verdad del mundo y tal.
Y entonces volcamos nuestra capacidad de decisión y nuestra manera de pensar en alguien más. Estamos dejando que los demás piensen por nosotros. Pero Jesús de Nazaret nunca dijo idolatrarme, dijo seguidme. Es decir, seguid los principios que yo os voy a enseñar y entonces podréis lograr las obras que yo también hice. Las obras que yo hice, tú también los harás y harás mayores. Y resulta que Jesús de Nazaret no vino aquí a que le sirvieran, vino aquí a servir. Se puso a lavarle los pies a sus discípulos. O sea, que vino aquí a enseñarnos, a traer una enseñanza. Incluso se humilló, incluso se dejó humillar cuando podría haberlo no hecho. Por eso os digo que hay que aprender la enseñanza del verdadero y del único y no de aquellos que tienen intereses para que vosotros creáis determinadas cosas, porque luego hacéis cosas que luego os arrepentís. Entonces, volviendo a esa enseñanza del hombre más importante de la historia, en la iglesia hubo un concilio donde se apartaron varios libros y no se incluyeron en la Biblia actual. Pero algunos de esos evangelios que se conocen como apócrifos o gnósticos contienen la verdadera enseñanza de Jesús o la más cercana a él. Para mí uno de los más poderosos es el Evangelio perdido de Santo Tomás. Y te voy a contar la historia del Evangelio perdido de Santo Tomás para que entiendas la magia que hay detrás de todo esto. Esos evangelios intentaron destruirlos. Los quemaron, los pusieron a trizas, los destruyeron. Pero alguien escondió uno de esos pergaminos en unas ánforas. Unas ánforas son como unas cerámicas así hechas alargadas, no sé si las habéis visto alguna vez. Y los rollos de esos pergaminos así enrollados los escondieron en cuevas. Miles de años después, 2000 años después, un pastor de ovejas se le escapó una oveja. Y persiguiéndola detrás, como una de las parábolas de Jesús, persiguiéndola, la oveja se metió dentro de una cueva. Y en esa cueva encontró unas ánforas. Y dentro de esas ánforas estaba uno de esos pergaminos, de esos manuscritos antiguos y prohibidos, que eran los evangelios gnósticos, incluido el Evangelio de Santo Tomás. O sea, que habían intentado destruirlos y resulta que paradójicamente un pastor de ovejas los encontró. Por eso en la Biblia Jesús decía, no hay nada oculto que no llegue a ser manifiesto. La verdad nos hará libres. Y encontró el Evangelio perdido de Santo Tomás. Déjame saber si estás entusiasmado con todo esto. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Porque cuando yo descubrí eso, me puse a estudiar el Evangelio perdido de Santo Tomás de una manera espectacular. Y descubrí algunos secretos que me volaron literalmente la cabeza. Si te está gustando todo esto, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de mis siguientes vídeos. Vamos a continuar. Ese Evangelio perdido de Santo Tomás contiene el secreto de la riqueza, de la abundancia, de la salud, del amor, en definitiva, de tener una vida de abundancia en todos los sentidos. Esa tierra prometida de la que se hablaba en el Antiguo Testamento, donde brotaba leche y miel, esa tierra prometida existe en el planeta Tierra, solamente que la mayoría de seres humanos no son capaces de entrar en ella. Están todavía en la esclavitud de Egipto, viviendo en la escasez, en la enfermedad, en el desamor, en relaciones tóxicas o de dependencia, gente que realmente no está consiguiendo su vida. Todos nosotros estamos viviendo en el planeta Tierra, pero no todos vivimos en el mismo mundo, porque dentro del planeta Tierra hay varios mundos. Hay mundos de pobreza, hay mundos de abundancia, hay mundos de enfermedad, hay mundos de salud, hay mundos de desamor y hay mundos de amor. Y si tú quieres entrar en la tierra prometida, donde brota leche y miel, donde hay abundancia, donde hay salud y donde hay amor, quédate conmigo en los siguientes minutos porque voy a revelarte el versículo bíblico que cambiará tu vida, que es el más poderoso que existe. Pues ahora imagínate que estás frente a Jesús de Nazaret, ¿vale? En aquella época, pero tráetelo a tu terreno en pleno siglo XXI, porque vamos a leer las palabras exactas que dijo Jesús de Nazaret en el Evangelio perdido de Santo Tomás. Los que tengáis la nueva edición de La Voz de tu Alma, si ya habéis descargado los libros aquí apuntando a la lista de espera a mi mentoría privada, lo tenéis en la página 64. Voy a leer esto de aquí por si lo queréis leer conmigo. Y antes de deciros esto, en este Evangelio perdido de Santo Tomás, Jesús de Nazaret hablaba, la primera cosa que dijo es, quien encuentre sentido a estas palabras no gustará la muerte. Estas son las primeras palabras de este Evangelio. No se refería a una muerte física, que la muerte física no existe, pero eso es otro tema, lo hablaremos en otro vídeo. Suscríbete para no perderte los siguientes vídeos. Sino que no gustará la muerte significa que quien encuentre sentido a estas palabras no vivirá mal, sino que vivirá bien, que tendrá vida y en abundancia, como decía Jesús de Nazaret. Ahora, después de esto, o sea,
quien le encuentre sentido a estas palabras no gustará la muerte, porque la mayoría de la gente escucha esto y le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso decía Jesús, quien tenga oídos que oiga. Porque no todo el mundo que escucha esta enseñanza es capaz de aceptarla, es capaz de interiorizarla y es capaz de aplicarla. La mayoría de la gente se burlan, atacan o peor aún, ignoran. Porque la mayoría de la gente está en ese nivel de conciencia, están dormidos. Ahora, voy a contaros la frase metafísica, el versículo más poderoso que existe, que está en ese Evangelio Perdido de Santo Tomás, página 64. Y esto va a cambiar todo en tu vida. O sea, esto es la solución a tus problemas económicos, es la solución a tus problemas de enfermedad, es la solución a tus problemas de soledad. Esto soluciona todos los problemas de tu vida. Dice así, dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Lo que está diciendo aquí Jesús, básicamente, es que tu vida va mal y estás sumido en la pobreza, en salud, dinero y amor, en las tres áreas maestras. Tu vida va mal porque estás escuchando a las personas equivocadas, porque estás escuchando a aquellos falsos dioses, aquellos ídolos que aparecen en televisión, que aparecen en prensa, que aparecen en la ciencia, que aparecen vestidos con una bata blanca, que aparecen de no sé qué. Estás escuchando a gente que no te quiere ningún bien y que te está guiando mal. Jesús de Nazaret decía, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Entonces, no quiere decir que esa gente, no todo el mundo sea malo y tal. No, evidentemente que no. Lo que te está diciendo aquí Jesús de Nazaret es que aprendas a conocerte a ti mismo. Una de las cosas que hago en mis mentorías privadas de 3 meses es enseñar a mis alumnos a conocerse a sí mismos. Porque yo les digo, tengo más de decenas de miles de alumnos que han hecho mis mentorías privadas de 3 meses. Y gente con resultados extraordinarios. Algunos de ellos ya están generando más de 1 millón de euros al año. Y empezaron desde cero. Ninguno de ellos hace lo mismo. Cada uno de ellos hace cosas diferentes. Y ya no hablo de profesiones. Algunos se dedican al desarrollo personal, otros a la espiritualidad, otros son abogados, otros son médicos, otros son odontólogos, otros tienen una tienda de ropa, otros son escritores, otros son de todo, hay de todo. Pero ninguno de ellos, incluso dedicándose a lo mismo, obtiene los mismos resultados haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que les enseño es a conocerse a sí mismos, a entenderse a sí mismos, a entender cómo funciona su mente, a entender por qué se sabotean, por qué la mente siempre acaba ganando la partida, por qué acaban saboteándose, por qué son intermitentes. Empiezan una cosa, la dejan a medias, la abandonan, luego vuelven a arrancar, luego otra vez abandonan, se sabotean, lo dejan a medias y así todo el rato. Entenderte a ti mismo. Y eso es a lo que se refería Jesús cuando decía, cuando os lleguéis a conocer a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. El Padre viviente quiere decir que está vivo, porque tus palabras son vivas, no muertas. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Y el problema es que no os conocéis a vosotros mismos porque estáis delegando vuestra forma de pensar en los demás. Voy a dejar que el que salga en televisión me hable de cómo tengo que pensar sobre mi salud. Voy a dejar que el que salga en televisión me hable de cómo tengo que pensar acerca de la economía. ¿Cuánta gente hay que no llega a fin de mes y que no tiene dinero? Pero ya tienen un culpable, nunca son ellos, es alguien más, son los ricos, es el no sé qué, es su jefe, no sé cuántos, pero no se conocen a ellos mismos. Entonces, o cuánta gente hay que se pone enferma y delega todo en un médico. No, el médico es el que me tiene que salvar, pero tú sigues haciendo lo mismo, no te das cuenta de que tú mismo te has enfermado y no te das cuenta de que tú mismo te tienes que sanar. Independientemente de que sigas un tratamiento, ellos no van a hacer milagros, el milagro lo haces tú. Entonces, pero seguimos delegando y seguimos dejando que los demás piensen por nosotros, hagan por nosotros, porque no queremos tomar la responsabilidad de nuestras vidas. En la saga de la virtual alma, nada más empezar, explico que la primera cosa que debemos hacer si queremos lograr algo nuevo en la vida es salir del victimismo. El primer paso es este. Ya lo pone aquí bien claro, ¿ves? Primer paso, salir del victimismo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace una víctima? La víctima se justifica. ¿Cómo vas a reconocer una víctima? Porque se justifica todo el tiempo. En realidad tampoco quería eso. De todas formas tampoco iba a funcionar.
o no me lo merezco, se está justificando todo el tiempo. O se miente, no sé cómo ocurrió eso. Claro que lo sabes, tú eres el responsable, tú eres el que lo has hecho o no lo has hecho. Culpabiliza a los demás, es que no tengo dinero por culpa del gobierno, por culpa de mi país, por culpa de la familia donde vivo, pues por culpa de la edad que tengo, por culpa de que soy hombre o que soy mujer o que soy no sé qué. Pues resulta que hay gente con tus condiciones en tu país que está prosperando, ¿por qué tú no? O se quejan todo el tiempo, todo está mal, todo está negativo, todo está tal, pero ellos lo hacen todo bien. O se rinden, ¿ves? Te dije que nunca funcionaría, es demasiado complicado, me rindo, no puedo. Eso es de jugar al rol de víctima. Y es porque no se conocen a sí mismos. Tú tienes el poder de crear tu realidad. Si aquellos que os guían os dijeran que el reino está afuera, vais a caer en manos y en las garras del mal. Pero cuando os dais cuenta que el reino está en el interior, y que decía Jesús, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. El reino de Dios, el reino de los cielos, se traduce como el reino de la expansión. Buscad primero la expansión. ¿Qué quiere decir? Que tenéis que iros primeros al interior, a la supraconciencia, al reino de la expansión, donde todas las posibilidades son infinitas y ahí te creas una nueva realidad. Cuando empiezas a vivir en esa realidad, la acabas manifestando en el exterior porque cambias tu identidad, cambias tu forma de pensar, sentir y actuar y cambias los resultados que tienes en tu vida. No me lo creas, compruébalo. Porque tú estás viendo a tus amigos, ¿no? Y ves a tu amigo que le dejan, le ponen el cuerno, le son infieles. Ah, entonces ves, eso es lo normal, a mí también me va a pasar. Te viene tu mejor amigo, cuidado, no te fíes mucho porque mira a mí lo que me pasó. Te viene alguien a decir, cuidado esta enfermedad que te va a matar y te acaba matando. Cuidado esto, que ahora viene una enfermedad que te va a destruir y que te va a no sé qué y te lo acabas creyendo y acabas experimentándolo. Porque el miedo es igual de creador que la fe. O acaban diciéndote, es que ahora viene una crisis económica y la acabas experimentando y la acabas viviendo. Porque estás dejando que un ciego guíe a otro ciego. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, estás cayendo en el hoyo. ¿Habéis visto la frase, la típica fotografía de unas ovejas blancas que están caminando en rebaño y se están precipitando a un vacío? Y hay una oveja negra que les está gritando y les está diciendo, oye, que estáis yendo hacia el vacío. Y las ovejas blancas le insultan, le critican, le dicen de todo y acaban cayendo al vacío. Pues esa es la sociedad actual. Todo el rebaño, como el borrego, va hacia el mismo lugar, a estar pobres, a estar enfermos, a estar más solos que la una. Cada vez están machacando más las relaciones, la familia, están destruyendo todo eso. Pero la gente, claro, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Si yo quiero ser libre, entonces yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana y tal, y luego acaban cayendo en el hoyo. Porque cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Eso tienes que aprenderlo ya. Y esta enseñanza tiene más de 5.000 años de antigüedad, o sea, es más antigua que Jesús de Nazaret. El Enoc bíblico se le conoce también como Hermes Trismegisto y descubrió en la tabla esmeralda, que es una tabla que tiene color verde esmeralda, es una tabla que tiene 5.000 años de antigüedad y que dice básicamente lo siguiente. El primer paso, o sea, el primer texto que aparece en la tabla esmeralda dice: verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. O sea, que lo que viene a continuación es lo más verdadero que hay. Y el segundo punto después de esta frase te dice, lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para realizar los milagros de una sola cosa. O sea, te está diciendo que los milagros se realizan uniendo lo de arriba, lo de abajo, lo de abajo, lo de arriba. Y Jesús de Nazaret en la Biblia decía, cuando las dos se unan moveréis montañas. ¿Qué es lo de abajo? El mundo material. ¿Qué es lo de arriba? El mundo espiritual, el mundo metafísico. Cuando tú unes el mundo metafísico con el mundo material, entonces creas los milagros. Y Jesús decía en la Biblia, un reino dividido cae. Entonces tú tienes un reino dividido porque abajo tienes pobreza, pero arriba estás queriendo riqueza. Y entonces que tienes un reino dividido y un reino dividido cae. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que tener la riqueza arriba y la tienes que tener abajo. ¿Cómo se tiene abajo? Porque arriba está muy claro. Visualízate, mírate, afirma. Y abajo, ¿cómo lo hago, Laín? Enfocándote en cómo generar más riqueza, más dinero, más prosperidad y no enfocándote en las deudas, en la pobreza, ni escuchar a nadie que te hable de eso. Y es así. Y dice, el punto número 3 dice, y así es como todas las cosas fueron creadas por la palabra de un solo ser, es decir, de Dios, así todas las cosas nacieron de esta única por adaptación. Es decir, que las cosas se adaptaron a lo que dijo ese Dios único. Y en la Biblia se nos dice, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, eres un Dios creador. Y por el poder de la palabra tú también creas. Entonces, en la Biblia se dice, por tus palabras serás salvado y por tus palabras serás condenado. Cuando tú dices, estoy endeudado, no llego dinero, no tengo fin de mes, no tengo, no puedo, no soy capaz, entonces automáticamente estás creando eso en el exterior. ¿Por qué? Por la palabra las cosas se adaptan. Como es arriba en tu mente, es abajo en la materia. Y por el poder de la palabra ordenas tu mente y te enfocas en la materia, en lo adecuado.
Entonces, deja de decir lo mal que estás. ¿Tú, no te pasa? A mí me pasa que no soportas ya a la gente que está todo el día hablando de su enfermedad, todo el día hablando de sus problemas económicos, todo el día hablando de su mala relación con su pareja, con su marido, con su mujer, con no sé qué. ¿No estáis hartos ya un poco de todo eso? Porque yo no aguanto a esa gente, no la tengo a mi alrededor, no la quiero a mi alrededor. Huyo de las víctimas, huyo de la gente que va de victimista. Entonces, porque el poder de la palabra es lo más poderoso que tenemos, lo más, lo más. Y sin eso no puedes crear otra cosa. Entonces, ¿cómo creamos esa realidad? Enfócate en lo que quieres, no en lo que no quieres. Habla de lo que quieres, no de lo que no quieres. Y empieza a buscar en el exterior lo que quieres y ya tienes en el interior. Porque decía Jesús, reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que está oculto. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifiesto. Todo lo que necesitas para prosperar ya lo tienes en el exterior. Solo necesitas enfocarte en ello. ¿Quieres abundancia? Enfócate en la abundancia. ¿Quieres salud? Enfócate en la salud. ¿Cómo se traduce esto, por ejemplo, en la salud? Si tú quieres prosperar en la salud, no te enfoques en la enfermedad. Enfócate en las mejoras diarias de tu salud. Entonces te estás enfocando en la salud, aunque solo tengas un 1% de salud y 99% de enfermedad, enfócate en el 1% de salud, porque aquello en lo que te enfocas se expande. Si te ha gustado todo esto, por favor, deja un comentario y escribe "hecho está" para intencionarle al universo que vas con todo y a por todo. Te espero en la saga de la web Tu Alma y en el resto de libros. Recuerda, tienes aquí la lista de espera a la mentoría privada. Pronto lanzaré plazas nuevas y no quiero que te quedes fuera. Te veo en el siguiente vídeo. Mira este vídeo y sigue aprendiendo conmigo. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Adiós.